Bienvenidos a mi canal Mix Media Spain. Esta vez vengo a presentaros el número 22 de la revista de enero de 1991, de la revista Don Basket, que nos trae esta vez una entrevista. Habla de D-Back, camino del estrellato. También nos trae la gran alternativa Portland Trail Blazers, Cataluña y la mejor cantera de España, mayor y mejor cantera de España. Y una entrevista a fondo al gran Juan Antonio San Epifanio, Epi. También nos trae un pequeño reportaje de la experiencia vivida en Guadalajara del gigante ruso Tachenko. Comentan en este artículo llamado Pressing: 2 años y medio después de su último partido, volvía a las pistas con Antonio Corbalán. Cuando lo dejó era baloncestista de profesión y cardiólogo de afición, mientras que ahora probablemente sea lo contrario. Una suculenta oferta del Fórum le hizo volver y, a pesar del tiempo transcurrido, se sintió cómodo, a gusto. A buen seguro le ayudaron los muchos partidos que jugó con su equipo de viejas glorias, junto con Rafa Rullán y Vicente Ramos. Así se mantenía en forma y no perdía el tiro. Su mecánica frente al Estudiantes: jugó 23 minutos, cometió 4 personales y anotó 7 puntos, y el doctor volvió a ser el alma del equipo. Un triple suyo a pocos segundos del final dio la victoria a los vallisoletanos. En la sección en corto de la revista destacan gente del básquet a Worthy, James Worthy. En la noticia apuntan que fue sancionado, condenado a 1 año de libertad vigilada y a pagar una multa de $1.000, 95.000 pesetas, realizar 40 horas de trabajo para la comunidad de Houston como pena por contratar los servicios de 2 presuntas prostitutas que resultaron ser agentes de policía. Estas detuvieron al jugador, que pasó 4 horas en la cárcel, pues la prostitución está prohibida en Houston por aquella época. También apuntan, hacen una anotación de Aldama, Santiago Aldama, el que es padre de Santi Aldama, actual jugador de los Memphis Grizzlies. Dicen: pívot del Huesca, la magia se reincorporará la próxima temporada a la disciplina del CAI Zaragoza, club que le cedió el ascenso para que dispusiera de minutos de juego. Los progresos evidenciados por el riojano y la carencia de hombre interiores del cuadro zaragozano, junto a la no segura continuidad de Quique Andreu en el equipo, han hecho que el CAI cuente ya con Aldama para el ejercicio 91-92. En el artículo Tiempo muerto, Romay comenta: Piculín, mi mejor amigo. Gallego de pro, aunque lleva 17 años de sus 31 años en Madrid, Fernando Romay Pereira jamás pasa desapercibido, ya sea como jugador o como ser humano. Es la bondad y el buen humor personificados. Empezó a jugar al baloncesto a los 14 años, cuando Tomás González, entonces entrenador del Real Madrid juvenil, le descubrió en La Coruña. Casado a los 22 años con Leticia, el matrimonio tiene 2 hijos, Nacho, de 6 años, y Cristina, de 3. En un artículo de opinión, Nuria Villacampa, hermana de Jordi Villacampa, comenta: las chicas son guerreras. Conversando con mi entrenador, le pregunté por qué siempre había preferido entrenar a equipos femeninos y no los había probado con alguno masculino, que en realidad siempre es un trabajo mejor reconocido. Me respondió que precisamente había pocas personas que se dedicaran con ganas y fe al básquet femenino, y que creía que con buen trabajo de base y un esfuerzo por parte de todos se podían formar muy buenas jugadoras. Por suerte no es el único que piensa así, y al menos me queda la esperanza de saber que hay entrenadores que defienden nuestro básquet y se interesan por él. ¿Habéis preguntado a algún entrenador de chicos si le gustaría probar con algún femenino? Sinceramente, de entrada diría que no. Y con una sonrisa traicionera se excusará diciendo que esto de entrenar a chicas es otra cosa.
Probablemente argumentará que la mentalidad no es la misma, que cuesta más que asimilar los conceptos y que físicamente hay un abismo que marca las diferencias con el básquet masculino. Incluso en alguno más descarado, será capaz de afirmar que las mujeres nunca aprenderán a jugar al básquet. Supongo que estos deben de tener un complejo de superioridad un poco absurdo, porque siempre caen en el error de comparar el básquet femenino con el masculino, y porque siempre hay que compararlo. Creo que cada uno tiene su sitio, y las comparaciones son odiosas. En la sección Esto es América, por Jordi Rovirosa, destaca Danny Ainge y Steve Trumbo. Danny Ainge y Steve Trumbo son mormones y amigos. Al comentarle a la escolta de los Blazers nuestra amistad con el peculiar pívot barcelonista, nos pregunta lo siguiente: Steve me dijo un día que tras Severiano Ballesteros, él era el personaje más famoso en España. ¿Es verdad? Huelgan comentarios. Además, en esta misma sección, Brankovic, prácticamente inédito. Está visto que el único jugador yugoslavo con ascendencia en la NBA es Vlado Divac. Stojan Brankovic no ha empezado bien la temporada con los Celtics y raro es verle jugar. Y cuando lo hace es por un par o 3 minutos. El pívot de 2.20 de altura es reserva de Robert Paris, incombustible, y del armario Joey Klein. En páginas interiores, la revista realiza una entrevista en profundidad al jugador balcánico Vlade Divac, jugador de los Lakers por aquel entonces. El artículo comenta: el yugoslavo ya es titular en Los Ángeles Lakers. Divac quiere el anillo de campeón. La pasada temporada, la primera suya en la NBA, fue uno de los rookies europeos que más elogios recibió, pese a que ingresó en Los Ángeles Lakers para cubrir la baja por retirada de Karim Abdul-Jabbar, uno de los mayores mitos de la historia de la liga profesional. Superado con éxito el año del debut, los objetivos ahora de Vlade Divac son otros. Por ejemplo, contribuir a que los Lakers recuperen el anillo de campeón y estar presente en el All-Star Game. Continuando con la entrevista, comentan, avalado por Magic Johnson, de la importancia de Vlade Divac en el actual esquema de Los Ángeles Lakers es Magic Johnson, el líder natural del equipo californiano. Quien mejor puede hablar, Magic se muestra contundente. Esta temporada necesitamos a Divac más que nunca. Sin él somos tan solo un buen equipo. Con Vlade jugando al nivel de que es capaz, podemos ser uno de los grandes de la temporada. Según Magic, Divac es ofensivamente un muy buen jugador. Lo que tenemos que conseguir es que también sea un buen defensor, al menos tan bueno como atacante. Si lo logramos, obligaremos al resto de equipos a prestarnos una atención especial y estaremos en disposición de conseguir el título. También comenta en la entrevista: ¿cree que su compatriota Dino Radja ha hecho bien al preferir la oferta de Il Messaggero de Roma en lugar de la de Boston Celtics? Es decir, continuar en Europa en lugar de incorporarse a la NBA. Es algo que le compete a él exclusivamente. Como profesional, ha tomado la decisión que consideraba mejor para sus intereses. En Italia, el equipo romano está ganando muchísimo dinero. La cantidad que le paga al club romano es una cifra que jamás podría ganar aquí en la NBA. Según tengo entendido, es lo que comentaba Divac en la entrevista. Es tanto más de lo que percibe un jugador como Pat Riley, comentaba. Finalizando la entrevista, comentaba: superados las dificultades idiomáticas de los primeros 2 meses, Vlade Divac se ha adaptado perfectamente a la vida y la sociedad estadounidense. El jugador yugoslavo de los Lakers vive en una lujosa zona residencial de la costa californiana. Estas imágenes están tomadas en la urbanización donde el ex-pívot del Partizan de Belgrado tiene su apartamento. En páginas interiores tenemos un artículo titulado Petrovic no aguanta más. Comentan: quiero el cambio, si no es a los Celtics, a Washington o a Denver, que sé que se han interesado por mí. Necesito jugar y parece que el entrenador solo le gustan los jugadores veteranos. Mi situación es insostenible, declaraba la leyenda Dražen Petrovic a la revista. Continuamos con una entrevista a David Wood, exjugador del FC Barcelona, en la que comenta su experiencia
jugando para los Houston Rockets. Davis Booth convence a su nuevo club, el Gladiador de Houston. El ex-pívot del Barcelona no ha tenido que cambiar su estilo para jugar en los Rockets. Llegó al Barcelona mediada de la temporada y lo hizo con mucha humildad, tras pasar una prueba y un contrato garantizado. Pero en poco tiempo, merecedor, gracias a su pundonor, David Booth se ganó el favor del público y el respeto de los profesionales. Ahora prueba fortuna en Houston y se convierte en uno de los escasísimos ejemplos de jugador capaz de destacar sin haber sido seleccionado en el draft. También se destaca la insignia del Barça. Es costumbre en el seno del Fútbol Club Barcelona regalar una insignia de oro a los componentes de la plantilla cuando se logra un título de liga. David Booth, que se fue del Barcelona antes de que las insignias estuvieran a punto, nos pidió un pequeño favor, que nos pusiéramos en contacto con Aito para solucionárselo. Llegados a Barcelona, hablamos con el actual manager general del equipo y esta fue la conversación. Aito ha estado con Booth en Houston y aparte de darme recuerdos para ti, me ha pedido una cosa, la insignia. Respondió Aito, exacto, la insignia. Estamos convencidos de que en estos momentos Booth ya la debe tener en su cajón de los recuerdos. Además destaca Chaney, el entrenador de Houston, sorprendido. El entrenador de Houston Rockets, Don Chaney, habló gustosamente de Booth. Nosotros nos comentó, hemos sido los primeros sorprendidos con Booth. Ha respondido de una manera extraordinaria. Sabemos perfectamente que no es una gran figura, pero para figuras ya contamos con Olajuwon. Booth es el tipo de jugador que un equipo necesita, porque hace aquellas pequeñas cosas que son indispensables, rebotes, pasa bien la pelota, juega fuerte en defensa, incluso juega en el 5 inicial. Juega cuando no está Buck Johnson. Nosotros le fichamos con la idea de que fuera el sexto o séptimo jugador, pero en cualquier caso repito que estoy muy satisfecho con él, comentaba. Además ilustran la entrevista con un par de fotos curiosas. En una de ellas aparece con uno de sus dos cars, ya que posee una colección de ellos, y bueno, realizando un entrenamiento. El ex barcelonista David Booth en el jardín de su casa, situado en la bonita zona de la capital de Texas, tratando de poner a punto su car y en un entrenamiento con su nuevo equipo, Houston Rockets, comentaban. Y seguimos con un artículo titulado La razón de un sueño, que habla de la historia y la magia de Los Ángeles Lakers. Comentan que Los Ángeles es mucho más que un equipo y ahí radica buena parte de sus éxitos. Ilustrando el artículo con uno de los grandes figuras y baluartes del equipo angelino, Jerry West, en su calidad de General Manager, es el máximo responsable de que el funcionamiento de Los Ángeles Lakers sea modélico, fuera de las canchas y tan excelente dentro de ellas, sobre todo en el Forum. Además, tenemos un breve resumen de los grandes éxitos de la plantilla californiana. En 1961 los Lakers se trasladan a Los Ángeles tras 12 años de vida en Minneapolis. A pesar de que en California no hay lagos, los propietarios con buen criterio mantienen el nombre. En 1972 fueron campeones por primera vez de la NBA, récord en la fase regular con 69 victorias y como entrenador tuvieron a Bill Sharman, que fue elegido entrenador del año. En el año 75 Jerry West se retira. En el 76 Kareem Abdul-Jabbar ficha por los Lakers y lo eligen MVP. En 1980 fueron campeones de la NBA. Paul Westhap como entrenador, Pat Riley como ayudante. Magic Johnson debuta y es elegido MVP del playoff. Kareem es el MVP del año. En el año 1982 fueron campeones de la NBA. Pat Riley sustituye a Westhap. Magic MVP del playoff. McAdoo firma como agente libre. En el 83 James Worthy fue elegido como número 1 del draft. En el 85 de nuevo campeones de la NBA. Kareem MVP del playoff. En el 87 campeones de la NBA. Mitchell Thompson ficha por los Lakers procedente de San Antonio y Michael Cooper defensa del año.
Magic Johnson MVP del año y del playoff. En el 88, campeones de la NBA, primer equipo en ganar 2 títulos consecutivos desde hace 2 décadas, comentaban en el artículo. Jamás James Worthy MVP del playoff. En el año 89, Magic Johnson MVP. Karim se retira tras 21 años como jugador profesional, 14 con los Lakers. En el 90, Magic Johnson MVP del campeonato y del All-Star. D-Back en el 5 inicial. Cooper recibe la baja. Mike Dunleavy sustituye a Pat Riley, voluntariamente retirado. Comentaban hasta el año 90, fecha de la revista. En un artículo de análisis NBA titulan El desmadre económico. El jugador mejor pagado es un suplente. Hablando de los contratos que se realizaban en aquella época en la NBA. Comentan, Danny Ferry con la camiseta del Messaggero de Roma que vistió la pasada temporada cuando se negó a jugar con Los Ángeles Clippers. Tras un año en Italia, ha regresado a su país tras firmar un fantástico contrato con Cleveland Cavaliers. Pese a ser rookie, y aquí tenemos a John Williams, que también forma parte de este artículo. También comentaban que el pívot de New York Knicks, Patrick Ewing, fue hace unos años el primer rookie cuya contratación supuso un desembolso astronómico, $3 millones. En la actualidad, el jamaicano es el segundo jugador mejor remunerado de la NBA, comentaban en el artículo. Además mostraban los 10 mejores jugadores pagados, entre los que encontrábamos a John Williams de Cleveland, ganando 5 millones, Patrick Ewing de los Knicks con 4.200.000, Olajuwon ganando 400.000, David Robinson ganando 3.200.000 y Sam Perkins, entre otros, de los Lakers, ganando 3.150.000. En el mismo artículo comentaban, pese a tratarse indiscutiblemente de uno de los mejores jugadores, Larry Bird solo es el noveno de la relación de los emolumentos. El alero de Boston Celtics tiene un contrato por el que anualmente percibe $3 millones. Comentaban también, el fenómeno Magic Johnson no solo no es el jugador que más cobra en la NBA, sino que ni siquiera en su propio equipo, Los Ángeles Lakers, es el mejor retribuido. Sam Perkins, nuevo compañero esta temporada, recibe más dinero que él, quien el pasado verano aceptó rebajar la cuantía de su contrato para que el club californiano se reforzara. En el mismo artículo también comentaban, en calidad de juego y espectacularidad Michael Jordan está como en la foto, por encima de todos. Ello no se corresponde, sin embargo, con las cifras de su contrato, que pese a ser muy elevado, son superadas nada menos que por 6 jugadores, como Magic Johnson, que también aceptó una reducción en su salario, para que Chicago Bulls mejorara la plantilla. Continúan hablando en un artículo del mítico Nino Buscató, La canasta de mi vida, lo titulan. Nació el 21 de abril de 1940. Va camino de los 51 años, en aquella actualidad, comentaban, y mantiene la misma cara de niño jovial que siempre tuvo en su larga y dilatada carrera deportiva. Hace ya 16 años que se retiró con un increíble palmarés internacional. 222 apariciones internacionales. Rápido de movimientos, era un jugador listo. En la lucha 1 contra 1, robaba balones y entrar a canasta haciendo bandejas era lo suyo. Sus equipos fueron Pineda, Barcelona, Ismailibar y Juventud. Ahora aporta sus conocimientos de baloncesto a la facultad del INEF en Esplugas. Todo el mundo le quiere, es un símbolo para quienes en el futuro desean enseñar baloncesto. Para postre, todos hemos descubierto que es un excelente comunicador. Nino habla por la radio también como contraatacaba en las canchas, comentaban. Además, decían, pero la canasta que más recuerda fue una que consiguió en un partido de Recopa en Badalona. Eran los cuartos de final y jugábamos contra los belgas del Racing de Malinas. Necesitábamos ganar y estábamos perdiendo de 1 a falta de 5 segundos. Además, la posesión de la pelota era para los belgas. La presión en toda la pista fue agobiante. Yo conseguí robarle la pelota al base y marcharme hacia su canasta. Asegura en el último segundo y los 2 puntos nos dieron el pase a semifinales, comentaba.
También hablaban de Jesús Gil en su artículo ¿Pasará por el aro Jesús Gil? La llegada de Jesús Gil y Gil a la presidencia del Atlético de Madrid de fútbol convulsionó las estructuras del balompié nacional. Declaraciones, querellas, fichajes y desfichajes, ataques verbales durísimos. Ahora Jesús Gil también es presidente de un club de baloncesto. La ACB ya sabe lo que es una asamblea con Gil de protagonista. El Atlético de Madrid Villalba ya cambió a su primer entrenador, el mítico Clifford Wick, con quien Gil parecía convencido de que el equipo podría ser una alternativa de poder en el baloncesto español. ¿Seguirá con su personalísima forma de actuar en el fútbol, también en el baloncesto? De momento solo, y no es poco, ya entró en el vestuario visitante de su pabellón para insultar a los rivales. Claro que los rivales eran los integrantes del Real Madrid, su máximo enemigo, comentaban. Seguimos con otro artículo titulado Cataluña produce cantidad y calidad, hablando del origen de la mayoría de los jugadores españoles por aquel entonces en la Liga ACB, comentando que Cataluña era una de las grandes canteras, por no decir la más importante, de España en aquella época. Comentaban, más de la cuarta parte de los baloncestistas españoles con licencia senior figuran en los 24 conjuntos de la máxima categoría del básquet estatal, han nacido en Cataluña. Concretamente 44 de los 159 jugadores que excluidos los extranjeros componen las diferentes plantillas de los cuadros de la Liga ACB son catalanes de nacimiento. Porcentualmente supone un 27%, ninguna otra comunidad alcanza siquiera el 20%. La segunda comunidad autónoma en número de jugadores en la élite de nuestro baloncesto es Madrid, que ha dado 26, un 16% del total. Y a continuación están Euskadi con 14, Galicia con 12 y Andalucía. Además apuntan, Joan Chichi Creus no acusa en su juego el paso de los años. El base es el más veterano de los 5 catalanes de su equipo, el grupo IFA Granollers. En la foto inferior, Andrés Jiménez y Josep Cargol frente a frente. Jiménez es el mejor jugador andaluz de todos los tiempos y Cargol uno de los numerosos catalanes que militan en equipos de otras comunidades. Además muestran una tabla titulada La producción de las comunidades autónomas, en el que muestran el número de jugadores que aporta cada comunidad. En Cataluña tenemos unos 44 jugadores, en Madrid unos 26, Euskadi 14, Galicia 12, Andalucía 10, Castilla y León aportaría 9, Aragón 7, Canarias 6, Extremadura 5, Comunidad Valenciana 4, Castilla-La Mancha 3, Baleares 2, La Rioja 2, Murcia 2, Asturias 1 y Navarra 1. Y seguimos con un artículo titulado Estoy viviendo un sueño, en el que se entrevista al alero catalán Juan Antonio San Epifanio, Epi, en el que comenta, líder carismático de su equipo, el Fútbol Club Barcelona, de la selección, Juan Antonio San Epifanio, Epi, señala que siguen apasionándole los retos difíciles, porque no soy de los que se contentan con lo que tienen, quiero más. Confiesa no obstante que se siente feliz y que no piensa en el futuro soñado, pues estoy viviendo un sueño. Me gusta jugar y ganar títulos. Si todo me diera igual, no podría soportar este tren de competición. También dice, si fuera entrenador exigiría estrellas en mi equipo. En la mayoría de los casos las estrellas lo son porque se lo merecen y han luchado para llegar a este estatus. En líneas generales, por lo demostrado, no tengo en demasiada buena consideración a la clase política, comentaba. Al Eurobásquet de Roma tenemos que ir con exigencia de lograr una medalla. Me gustan los retos, no soy de los que se contentan con lo que tienen. Quiero más, quiero conseguirlo por la vía de la honestidad, comentaba Epi. En un interesante artículo de opinión titulado El Manguerazo y con el título del número 1, Ferran Gubert escribe: hace algunos años, Alfred Julve, con motivo de un partido de la selección española contra el combinado de americanos de la Liga ACB, me convocó para hacer las funciones de delegado de dicho combinado, a lo que accedí encantado. Minutos antes del partido, Alfred me comentó que estaba ilusionado de poderme ofrecer una nueva sensación en el mundo del básquet, tener como rival a Epi. Ahora sabrás lo que es tenerlo enfrente, me dijo.
Epi es un jugador que sueñan tener todos los entrenadores, capaz de sacrificarse como el que más, siendo la estrella del equipo. Siempre sabe lo que espera el equipo de él en cada momento. Una buena defensa, un jugador importante, jugar con los pivots cuando la situación lo requiere y en definitiva ser capaz de sorprender en todo momento, incluso a quienes cuestionan estos aspectos de su juego. Cuando su contraataque es criticado, él los borda con canastas de 3 puntos. Y cómo no, esconderse jamás, cuando más imprescindible es dar la cara. Todo eso alineado con el hecho de ser un jugador con una facilidad innata para anotar, hace de él que solo un buen jugador, sino un auténtico número uno. Como todos sabemos, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Estamos, por tanto, ante un buen ejemplo de ello. Con la evolución que ha sufrido el básquet europeo en los últimos 10 años, si a principios de la década Epi estaba dentro de los mejores, a mediados continuaba estando ahí y en el 90 sigue estando en la élite. Es algo que es indudable. Juan Antonio San Epifanio es el mejor jugador europeo de la década, comentaban, y con todos los honores. Sigue haciéndose acreedor del sobrenombre de Super. Por lo que veo, va a por más, es capaz de todo. Más adelante comentan en el artículo titulado El ocaso del gigante: el baloncesto soviético ha tocado fondo. Su selección, ganadora de 14 títulos europeos, 3 mundiales y 2 olímpicos, no se ha clasificado para el próximo Eurobásquet de Roma. Sus equipos, en otro tiempo dominadores indiscutibles del básquet continental, son hoy meras comparsas en las competiciones internacionales. La perestroika, paradójicamente, incide de manera negativa en el básquet de la URSS, de cuya otrora pródiga cantera no salen ya jugadores de primera categoría, comentaban. Además, en el mismo artículo comentaban: Arvydas Sabonis y Šarūnas Marčiulionis, 2 de los jugadores lituanos, precisamente los mejores en la actualidad, que han renunciado a seguir defendiendo la camiseta de la selección de la URSS. Además, Valery Tikhonenko, una de las escasas figuras de relieve que sigue en el equipo nacional, comentaban. Además, decían, Volkov tiene intención de continuar en la selección, aunque en los últimos partidos no lo hizo por estar lesionado, y Rimas Kurtinaitis es otro de los lituanos que se niega a jugar, adhiriéndose a la llamada independentista de su república, la República Lituana, por aquel entonces. Y continuamos con un reportaje al grandísimo jugador ruso Tachenko, el más grande de Guadalajara, comentaban, el monumento al Carreño. El gigantesco pívot soviético conduce a su equipo por la senda del ascenso a la Liga ACB. Si en Guadalajara se les ocurriese hacer su propio libro Guinness, Vladimir Tachenko figuraría en él como el hombre más alto que jamás haya pisado la ciudad. Pero en este rincón de Castilla-La Mancha no tiene metas tan insólitas y prefieren hacer fuerza para que su equipo de baloncesto continúe su espléndida campaña en primera división y la coronen con el ascenso a la Liga ACB. Para ello cuentan con Tachenko, un hombre mítico en el baloncesto europeo de los últimos años, que lejos de estar acabado conduce al Guadalajara por el camino del éxito. Y comentaban en el mismo artículo: soy feliz en Guadalajara y España, y si puedo quisiera acabar mi carrera deportiva en este país, pero cuando me retire volveré a la URSS, donde tengo mis amigos y familia. Continuando con el mismo artículo, comentaban el fracaso de la selección. La eliminación de la selección soviética para el Eurobásquet de Roma ha sido la gran sorpresa de la temporada en el baloncesto continental. La pregunta a Tachenko era casi obligada: ¿qué pasa con el baloncesto de su país? Estamos en una etapa de transición, aunque es cierto que si hubiesen jugado Marčiulionis, Sabonis, Kurtinaitis y Volkov, Francia no nos hubiera ganado. Pero por cuestiones políticas los lituanos no quieren jugar con la selección, nuestro poderío se ha resentido. Tampoco hay detrás jugadores con la suficiente categoría para reemplazar a los ausentes, preguntaban. Respondía Tachenko: sí, esto está claro, no hay nadie entre los jóvenes con la autoridad ni la fuerza necesaria para liderar la selección. También es cierto que han perdido sus modelos, porque los mejores jugadores soviéticos se han ido a jugar al exterior. ¿Qué es lo que ha fallado para que se produzca este corte tan brusco?
Respondía: no lo sé, tal vez motivar más a los jóvenes, porque en mi país se ha perdido bastante el interés por el baloncesto. Finalizando la entrevista con unas fotografías de la vida de Tachenko, ahí en la zona alcarreña, en Guadalajara. Un artículo de opinión titulado Palpitaciones de un cardiólogo comentan: con 36 años, menos pelo y 3 años de inactividad regresó el maestro del baloncesto español, doctor en baloncesto, médico de profesión. El cardiólogo Juan Antonio Corbalán parece dispuesto a maltratar nuestros corazones, devolviéndonos las emociones fuertes de la década de oro de nuestro baloncesto. Han pasado 2 años desde que este madrileño de pro, educado en el Colegio San Viator, donde se inició entre sus grandes pasiones, los libros y el baloncesto, decidió dejar las canchas borracho de títulos y en busca de nuevas sensaciones. A pesar del tiempo, conserva el espíritu de los que nacen ganadores. La reaparición de Corbalán, sin embargo, desnuda la cruda realidad del básquet español, teniendo que recurrir a los valores pasados huérfano de valores presentes. Su retorno es una invitación a la reflexión, en una época en que los dirigentes se afanan en invertir sus presupuestos en rutilantes figuras como una única motivación al espectáculo. Se recurre al pasado como única alternativa al presente. Bienvenido maestro, envidia de técnicos, espejo de jugadores y ejemplo a seguir. Bienvenido por partida doble. Has superado el paso del tiempo y gracias a tu coraje, una inoportuna lesión, tu regreso es para ti un reto, para nosotros una satisfacción, comentaban. Pues este es un pequeño resumen que he querido haceros como regalo de este número de Don Basket, número 22 del año 91. Espero que os haya gustado, entretenido, y bueno, nada más me queda pediros pues una suscripción, un compartir y un like, y lo agradecería en el alma. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Nos vemos.